Unir las luchas es la tarea. Esa fue la consigna que nos convocó a muchos y a muchas este miércoles 4 de junio, en el marco de los 10 años de Ni Una Menos, en principio, que desde el 2015 el colectivo feminista se viene organizando en esta gran movilización que se hace año tras año para reclamar por una consigna bastante simple, bastante sencilla, pero que al mismo tiempo nos parece imposible casi de cumplir como sociedad, y es paren de matarnos. En un país donde nos encontramos cada 30 horas con un femicidio, con una víctima violenta, con una muerte violenta de una mujer a manos de un varón, principalmente a manos de un varón conocido, familiar, pareja, y un año particular donde el mismo 3 de junio por la noche nos encontrábamos con la situación donde un policía con su arma reglamentaria asesinó a la novia de su expareja en Moreno. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de unir las luchas, no? En este contexto tan complejo, con una situación de violencia por razones de género que asusta cada vez más con sus estadísticas. Bueno, en definitiva, el movimiento feminista a eso dio como respuesta unirse a la lucha de los y las jubiladas miércoles a miércoles en el Congreso, diciendo en este año, en este contexto, tenemos que unirnos junto a ellos y ellas para marchar en vez del 3, el 4 de junio en el Congreso. Y no solamente nos tenemos que unir nosotras a los jubilados, sino también tienen que ser los demás movimientos que se encuentran movilizándose por distintos motivos en nuestro país. Entre ellos están, por ejemplo, los y las residentes del Garrahan, están también las personas con discapacidad que se están movilizando por la emergencia en discapacidad, que se votó efectivamente en diputados este miércoles positivamente. Pero fundamentalmente, ¿qué nos deja esta movilización? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué nos hace pensar? Bueno, en principio que cuando nos hablan de que luchar nos sirve, ya sabemos que sí, ya nos encontramos con una respuesta concreta cada vez que salimos a movilizarnos, y en definitiva vemos que somos un montón en las calles y que al mismo tiempo cada vez que nos cruzamos con otras caras podemos saber que estamos en sintonía, que estamos en complicidad para, para poder pasarnos un mate, para poder acompañarnos, para poder ser parte de esto, de una lucha colectiva. En definitiva, el movimiento feminista definió, se dio cuenta desde hace muchos años ya, que la lucha es entre todos y todas, y que la consigna que trajo el Eternauta ha hecho furor estos últimos meses de que nadie se salva solo es algo que ya venía impregnado en, en el movimiento como tal. Dicho esto, entonces, cuando hablamos de que supuestamente luchar no sirve, de para qué, en un contexto donde constantemente nos están diciendo que tenemos que quedarnos en nuestras casas, que salir no tiene sentido, que mejor directamente hacernos cargo de lo que nos pasa a cada uno y cada una en su individualidad, lo que hace el movimiento feminista es ponerse a pensar de manera conjunta en asambleas, distintos sectores de organizaciones sociales, políticas, sindicatos, personas autoconvocadas, cómo seguir adelante. Pero bueno, para escuchar un poco más sobre cómo viene el contexto actual a 10 años del Ni Una Menos, vamos a escuchar ahora a Bernarda Meglia, subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en este miércoles 4 de junio. Es triste pensar en el momento en el que estamos después de 10 años de lucha. Me parece aquel Ni Una Menos de 2015, que es el que instaló en la agenda pública la agenda de género en la discusión pública de todos los días, es el que empezó a poner en la agenda los temas como después lograr la ley Micaela, la ley del aborto, el cupo laboral. 10 años después tenemos un gobierno que eliminó el Ministerio de Mujeres, Diversidad de Género, tenemos a un presidente como Milei que está queriendo sacar del Código Penal la figura del femicidio, que financió el programa Acompañar, que financió la ley 144, así que 10 años después parece que retrocedimos en muchas cosas, pero que tiene que ver justamente con la decisión, no es ninguna desidia de esto, sino es la decisión política de Javier Milei de atacar a las mujeres y la diversidad. Entonces, a 10 años del Ni Una Menos, el balance más simple que podríamos hacer, en definitiva, es que tenemos mucho para seguir discutiendo como sociedad, como conjunto de seres en un mismo espacio y tiempo,
Porque la estructura patriarcal existe y está más fuerte que nunca en los medios de comunicación, está más fuerte que nunca la institucionalidad. Lo estamos viendo constantemente con nuestro presidente, cada vez que amedrenta a alguien, lo estamos viendo cuando tomó de punto a algún artista como Lali, por ejemplo, y además lo vemos cotidianamente cuando vemos que cada 30 horas muere una mujer a manos de un varón, ni hablar de que las estadísticas no contemplan a las personas del colectivo LGTBI, que no tienen una estadística donde se hable de los crímenes de odio, en un año donde también nos encontramos con ya más de 3 lesbicidios, estamos diciendo, pero en definitiva que también es algo que tenemos que armar de red comunitaria, de red colectiva, porque si no lo decimos nosotros y nosotras, no lo dice nadie. Entonces tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para pensar. Bueno, ahora cómo salimos de esta es un poco alguna de las cosas que hablábamos este miércoles y decíamos, bueno, quizás la respuesta no está tan clara, ¿no? Quizás no es una solución mágica, pero sí lo que podemos decir es que es colectiva la salida, es que es en la calle, es que es encontrándonos y demostrando que si estamos afuera del Congreso y adentro está sucediendo algo como una votación tan importante como la que fue este miércoles para votar la emergencia en discapacidad, para votar el aumento de los jubilados y jubiladas, que aprovecho a traerlo acá, y es lo de las jubilaciones, por ejemplo, que estamos peleando por un aumento para los y las jubiladas que representa, y lo digo entre risas porque más que ganas de llorar no dan, pero no da la situación. Estamos peleando justamente para que los y las jubiladas con jubilación mínima más el aumento de diputados más el bono puedan cobrar 436.663 pesos con 3 centavos por mes. O sea, estamos luchando por algo mínimo para poder sobrevivir en el día a día. Aún así, cuando estábamos afuera del Congreso y adentro sucedía esto, decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué expectativas tenemos sobre esta sesión? ¿Va a ser maratónica? ¿Va a durar? ¿No va a durar? ¿Qué va a suceder? Más allá de que Milei ya dijo que si sale algo lo va a vetar. Bueno, dijimos que pase lo que tenga que pasar, pero que los y las legisladoras sepan que afuera del Congreso están los ojos de todas esas pibas que fueron víctimas de femicidios, que están los ojos de esos abuelos y abuelas que miércoles a miércoles dan la cara contra los gases pimienta, que están las caras de los y las residentes del Garrahan, que dicho sea de paso, el miércoles 4 de junio tuvieron que relegar su disputa salarial porque el gobierno les avisó por comunicado, no oficial además como siempre, que quienes fueran parte de alguna movilización podían ser echados de sus puestos de trabajo automáticamente. Por lo tanto, la lucha continúa, pero desde otro lugar. Entonces, ¿cómo frente a todas estas injusticias, cómo frente al no aumento de los jubilados, cómo frente a la emergencia en discapacidad, cómo frente a que nuestros niños y niñas puedan ser atendidos y atendidas de manera justa, sana y que sus profesionales puedan vivir de maneras dignas, propiamente dicho? ¿Cómo no nos vamos a unir las luchas para poder llegar a construir la pueblada que nos pidió Eve? En este contexto, en definitiva, estamos hablando también de un momento fundamental como movimiento para también demostrar constantemente que todas las luchas son fundamentales, son necesarias, que tenemos que seguir buscándole las formas, la creatividad, la organización para poder seguir adelante. Y bueno, que hay algo ahí que es que, de nuevo, con esto de que la lucha sirve, se logró que se vote y se apruebe la emergencia en discapacidad, se logró que se vote y se apruebe el aumento de las jubilaciones, y esto es como el precalentamiento antes del partido para cuando se tenga que votar en el Senado podamos volver a salir a la calle todos y todas para defender a quienes nos han cuidado toda la vida, a nuestros jubilados, a quienes nos cuidan siempre, nuestros médicos, para poder salir a cuidar a nuestros niños y niñas con discapacidad, para poder salir a cuidar a nuestros compatriotas con discapacidad y para también seguir saliendo adelante a pensar entre todos y todas cómo hacemos para que ninguna piba más muera a manos de un sistema patriarcal que nos asesina a sangre fría,
que nos asesina dejándonos sin políticas públicas, que nos asesina dejándonos impuestos laborales, que busca que no nos jubilemos. Entonces, ¿unir las luchas es la tarea? Sí, en definitiva lo es. Unir las luchas es lo que nos va a dar la posibilidad de nuevo, de construir una verdadera pueblada como nos lo pidió Eve en su último jueves. Así podríamos resumir un poco lo que pasó este miércoles. Pero creo que ahí es necesario también que podamos compartir y preguntarnos entre todos y todas qué sensaciones nos generaron estos espacios, qué nos movilizó estar en la calle, qué sentimos con eso. Y nada, y ustedes también preguntarles qué sienten, qué creen, cómo salimos para adelante ahora. Creo que fue un precedente, eso en definitiva seguro. Sin duda, sin duda. Nada, distintas... nada, una nueva muestra, ¿no? De que, bueno, cuando esto se une en las distintas causas, como que no son causas aisladas, como en esto de la segmentación que busca el gobierno nacional, de que, bueno, los problemas de uno son los problemas de uno, el de al lado es un enemigo o una amenaza. Eso, si nosotros entramos en este juego, nos fragmentamos y damos las peleas por separado, por supuesto que nada, que va a costar mucho más. Y creo que si de algo da cuenta también todo lo que ocurrió el miércoles, como ni hablar, esto como un paréntesis, ya lo hemos hablado en Pueblada, pero bueno, que todas estas situaciones que vos detallabas, que comentabas, alimentabas también con datos, estadísticas, bueno, por supuesto como hay un claro correlato como entre el discurso oficial y después las consecuencias, eso que tiene en la vida cotidiana. Podemos recordar de las declaraciones de Milei en Davos, hasta también como bueno en estas semanas que se viene como rediscutiendo la moratoria, que se vienen rediscutiendo un montón de cosas, como por supuesto que eso tiene como consecuencias o tiene como implicancias como mucho más directas en las mujeres, pero simplemente porque son quienes como históricamente como vienen siendo excluidas también del mercado laboral formal y la forma de distribuir las tareas y un montón de cosas, pero bueno, que también es una política que además, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Que se dice que se lo plantea como si fuese un subsidio, un regalo, como cuando uno en realidad la moratoria como lo que hace es pagarla, pero bueno, además esto, como todo este discurso violento, que en definitiva como lo que busca hacernos creer es que, bueno, si esta política de Estado es insuficiente o si la jubilación si las jubilaciones mismas incluso son insuficientes, tiene que ver con que ese dinero tiene que redistribuirse para pagarle también a aquellos que no hicieron los aportes en su debido momento. Bueno, como toda esa construcción comunicacional y simbólica, como por supuesto que tiene implicancia, y ahí el pueblo como tiene dos opciones: o entra en ese juego y nos empezamos a pelear entre nosotros y nos empezamos a pelear con las personas que cobran jubilación, que accedieron a la jubilación por moratoria y nos empezamos a pelear, como decíamos la semana pasada, que el titular de la ANDI, como decía, bueno, a Ian, el chico de 10 años, creo, con discapacidad, ¿por qué vos no pagás peaje y yo sí? O nos unimos como pasó el miércoles y damos la pelea juntos, dando cuenta además de la importancia también de dar una pelea donde podamos tener mucha fuerza en las elecciones de este año, como la importancia de tener fuerza, de tener mucha fuerza ahí para que el gobierno nacional, para que Milei no pueda construir una mayoría en el legislativo, como bueno, y poder seguir haciendo cosas como la que ocurrió este miércoles, que el próximo desafío tendrá que ver con llegar a los 2/3 para también poder impedir que las vete. Eso, y únicamente una cosita más, como un paréntesis también, el audio que escuchábamos recién es producto de un móvil que se hizo ahí el mismo miércoles en la plaza. Lo hicimos desde la casa de las madres y estuvo ahí PRI entrevistando y bueno, esto a cargo del móvil, así que también celebrar esa tarea.
Sí, y agregar a esto que decías vos, Chino, de, bueno, ¿no? La consigna en sí misma de unir las luchas, de participar, de animarse a movilizar, de unir los caminos también. Hubo casos que se iban viendo en entrevistas que le hacían, sobre todo algunos médicos o residentes que participaron, que era la primera vez que decían que movilizaban, que era una de sus primeras movilizaciones. Y acá no se viene a tomar lista de ver a cuántas movilizaciones fuiste, pero que se incorpore el hecho de movilizar a sectores o a personas que antes no lo habían hecho nunca, no solo que habla de un Estado ausente, sino que también habla de una herramienta válida y de lucha que por algo intentan todo el tiempo quitárnosla. Por algo ya es la segunda vez que este gobierno, a través de un decreto, intenta prohibirnos la manifestación, la huelga, la lucha organizada. Y por algo es tan importante, ¿no? Porque así como uno ya prevé algunos movimientos y hasta los dice el propio Javier Milei, que va a vetar el aumento de los jubilados, que va a vetar la emergencia en discapacidad, o sube memes riéndose de un salón de clases lleno de monos y él como profesor escribiendo en el pizarrón quién lo va a pagar. Bueno, también es importante la organización popular, ¿no? También es importante la contracara a todo esto que lo dicen las madres históricamente y lo hemos escuchado siempre en la voz de Eve y lo seguimos escuchando hoy en la voz de Carmen, que es la organización, la calle y obviamente la pueblada lo que nos va a hacer salir de esta situación. Por eso, como decía vos, Pri, también es importantísimo, si este miércoles fuimos muchos, que la próxima vez seamos más, porque en el Senado también hay que hacer una demostración de fuerza y de organización. Sumo algo más, y es que estamos en un contexto donde una de las primeras políticas públicas, digamos, ponele, uno de los primeros anuncios que hizo este gobierno apenas asumieron es la eliminación del Ministerio de las Mujeres y Diversidades a nivel nacional. Por ende, la desjerarquización de todas las áreas consecuentes que estuvieran en las provincias. La única provincia que sostuvo la jerarquía ministerial que viene a disputar cuáles son los roles de las mujeres y diversidades, cuáles son los roles de las situaciones de violencia por razones de géneros, es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. A modo en definitiva, no de una apuesta política y además de una apuesta a seguir fortaleciendo no solamente al movimiento feminista como tal, sino a que realmente se pueda vivir una vida más libre e igualitaria. Y con esto lo que quiero traer es, el gobierno ha desfinanciado casi al 100%, podríamos decir al 98%, la línea 144 a nivel nacional. Los canales están estallados en todos lados. De todas formas, siempre invitamos a que si conoces o si estás transitando una situación de violencia por razones de género, a 10 años del Ni Una Menos, también podemos decir que es fundamental que podamos hablar sobre todo esto. Es fundamental que quienes estén en estas situaciones puedan hacer las denuncias pertinentes. Para esto, particularmente en la provincia de Buenos Aires, la línea 144 no ha sido desguazada, por el contrario, ha sido fortalecida durante el año 2024 y 2025, y la comunicación sigue existiendo, por lo cual también hacer mención y agradecer en definitiva, ¿no?, a todas las operadoras y operadores que son parte de esa línea que es una trinchera en la provincia de Buenos Aires para contener este tipo de situaciones. Que sepan que existe, que sepan que está, que sepan que se pueden comunicar las 24 horas del día, que es confidencial, que no te atiende un robot, te atiende una persona normal, como cualquiera de nosotros y nosotras, y te pregunta cómo estás, qué necesitas, qué situación es la que estás pasando, y que va a estar ahí para acompañarte o acompañar a la persona que tengas que acompañar. Esto a modo medio de cierre, de transmitir que la 144 sigue existiendo y que en la provincia de Buenos Aires, si no te puedes comunicar por teléfono, también puedes comunicarte por WhatsApp. Lo voy a decir lento al número, al 221-5085-988. Lo vuelvo a repetir por las dudas, 221-5085-988. Es el número para comunicarse a la línea 144 por mensaje de texto en caso que no puedas comunicarte por teléfono. Maxi, ¿querés sumar algo? No, pensaba esto, que qué importante, ¿no?, es ser consecuente con lo que uno plantea en un clima, en un momento o de la época donde ser feminista, ¿no?, está
situado como las feministas las responsables de que gobiernen Milei, ¿no? Hay varios discursos que las responsabilizan o responsabilizan al movimiento feminista por una derrota que tiene más que ver con quienes ejecutaron la política que con un movimiento que desde la calle planteaba la igualdad y la justicia y movió estructuras que parecían, digamos, que estaban ahí quietas, que nadie iba a romper. Entonces que en todo ese clima de época donde Milei ataca sistemáticamente al movimiento feminista, me pregunto por qué las ataca. Yo diría, arriesgando una respuesta, que es porque es el movimiento que en los últimos años ha protagonizado la lucha por la igualdad y por la justicia. Hablabas vos de las jubilaciones y cómo en la jubilación mínima la mayoría que la cobra son mujeres. Eso refleja que hay una desigualdad y esa lucha por la igualdad es la que le molesta, digamos, al patriarcado, a quienes sostienen y defienden esa estructura y que, digamos, hoy en día se encarna en la derecha. No excluyentemente de la derecha, pero sí la derecha es una defensa acérrima de ese modelo. Bueno, qué importante que es que frente a un clima de época haya un gobernador que se plante y diga nosotros defendemos estas ideas, estos intereses, estamos a favor de la igualdad y de la justicia social. Y hasta de plantearlo como algo necesario para, siguiendo con lo programático, en una carpa en el espacio de plenario del Movimiento de Derecho al Futuro también, ¿no? Que es algo que ha sucedido este año, que ha sucedido el año pasado en Varela. En definitiva es fundamental, y en esto que decís, creo que hay algo ahí que es, bueno, el movimiento feminista ha sido también el que plantó la semilla de un montón de discusiones, no solamente en el marco de igualdad como tal, sino decir, bueno, quizás haya que rediscutir la justicia, ¿no? Quizás haya que rediscutir cuáles son las tareas que estamos haciendo en nuestros hogares, cómo trabajamos, por qué trabajamos de esta forma. Digo, hay una cuestión que es que activa muchos sentires, muchas emociones, muchas disputas políticas, realmente pensarlo desde muchos lugares a la hora de pensar en el feminismo. Digo, si lo pensamos hoy, y esto lo traigo más a modo de opinión personal, si tenemos que reformar la justicia, nuestro caballo de Troya es la reforma judicial feminista. Digo, entonces si viene Javier Milei y se planta y se plantea contra las feministas, y tiene que ver un poco con que hay algo que sabe que se le va a ir de las manos si realmente logramos ser mayoría y logramos también darle una batalla concreta a este gobierno y a todo su programa, ¿no? Pero bueno, creo que ya estamos como en situación ir a tanda. Así es, y vamos a comunicarnos al volver con Raúl Lucero, director de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, para hablar sobre el proyecto de ley aprobado el miércoles, la amenaza de veto y la situación de los colectivos de discapacidad en la Argentina gobernada por Milei. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM